Jesucristo se encarna para ser sacerdote. Jesucristo hombre es verdadero, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es sacerdote en cuanto hombre, en cuanto Dios no es sacerdote. Es sacerdote sacado de entre los hombres. Es sacerdote de los hombres para Dios. Es sacerdote en cuanto hombre. Porque ¿cuál es la misión esencial del sacerdote? Hace un mes, le he dado yo ejercicios a un grupo de sacerdotes que me lo pidieron. Mirad, que el sacerdote no es primordialmente, les decía yo, un hombre para el pueblo. También es servidor de sus hermanos, servidor del pueblo y todo lo que queramos. Pero no es eso esencialmente que es lo que se dice hoy. Los carteles estos que les traen a ustedes horrorosos el día del seminario, el sacerdote con la barbita, con la guitarrita, con la niña al lado, el hombre del pueblo. ¿Por qué no hacen un cartel el día del seminario con el sacerdote elevando la hostia o de rodillas ante el sagrario, orando? Eso es el sacerdote y después también para el pueblo. Pero si el sacerdote es el hombre del pueblo, entonces el cartujo no es sacerdote. El sacerdote enfermo en una cama del hospital no es sacerdote. Porque ¿dónde está el pueblo? El sacerdote es, por esencia, sacrificador. Es el hombre del sacrificio y de la oración. Después la predicación, la administración de sacramentos, todo eso naturalmente forma parte, pero forma parte más bien del cura de almas. Y no todos los sacerdotes son o somos curas, sino los párrocos, los coadjutores, los vicarios de alguna manera, tienen cura de almas, que significa cuidado de almas. ¿Pero un sacerdote es menos sacerdote? ¿Un cartujo, perdón? O les voy a poner el ejemplo del día, que ya lo he puesto en la homilía también. ¿Benedicto XVI es menos sacerdote? Porque ya no escribe, ya no habla, ya no predica, ya no aparece, como si se hubiera muerto. Porque además somos tan ingratos que como si se hubiera muerto. Y a lo mejor, como he dicho, está haciendo más por la Iglesia que todos los demás juntos. Entonces, ¿dónde está la fuerza? La fuerza está en la oración y el sacrificio. Pero cuidado, que ya no hay sacrificios, que solo hay un sacrificio, que es el de Jesucristo. Entonces el sacerdote es el sacrificador en cuanto que renovador del sacrificio único de Jesucristo. Y usted también. Usted es sacrificadora, no de la hostia en el altar como yo, porque ahí hay dos niveles no diversos solo en grados, sino en esencia, entre el sacerdocio real y el ministerial, pero usted es sacrificadora de la hostia de su cuerpo. Usted es sacrificadora de la hostia de su vida. Y ofreced vuestros cuerpos, este es vuestro culto razonable. Logiqué, dice San Pablo, esto es lo lógico que hagáis vosotros, sacrificad. Bueno, pues lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para reparar los pecados secundariamente. El primer fin del sacrificio es la adoración de Dios, la glorificación de Dios, la alabanza de Dios. Por eso inmediatamente antes de renovarse el sacrificio del Calvario en la consagración, ¿qué hacemos? Santus, Santus, Santus. Nos unimos a los coros de los ángeles porque es la alabanza de Dios. Primero el sacrificio glorifica a Dios. Segundo, el sacrificio satisface a Dios. Le ofrece una expiación, una reparación. Por eso Jesucristo, hombre, es verdadero sacerdote, en el sentido riguroso de la palabra sacerdote, es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solo Él posee la plenitud del sacerdocio. Yo tengo una centella de su hoguera. Yo estoy salpicado por su sacerdocio, pero yo sin Él no soy sacerdote. Yo soy sacerdote porque Él es sacerdote y mi sacerdocio está colgado del suyo, está anclado en el suyo. Una frase muy bonita que me gusta a mí, la recuerdo y la digo muchísimo y la pienso y la rezo. La vida del sacerdote pende de la hostia que eleva. Yo no le levanto a Él, yo estoy colgado de Él.
Él me sostiene ahí. Le decían al cura de Ars, ya viejito, pero ¿cómo puede, señor abate, cómo puede con la custodia en la procesión del Corpus Christi? Yo no le llevo a él, me lleva a él a mí. Es él el que nos lleva. Es él el sacerdote. El sacerdote sumo, tiene la plenitud. Y es sacerdote eterno. ¿Por qué? Porque lo ha sido desde siempre. No, en cuanto verbo no. En cuanto verbo no era sacerdote. Empezó a serlo en cuanto hombre. Porque cuando entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios. Yo vengo como sacrificio, como víctima, como altar y como sacerdote. Aquí estoy a hacer tu voluntad. Y ese es el modelo de nuestro ser sacerdotal. Sacerdocio regio, sacerdocio ministerial. Pero la ofrenda de nuestra propia vida. Porque yo tengo los dos. Yo primero tengo el regio. Yo me tengo que ofrecer a mí mismo. Y luego ofrezco a Cristo. Bueno, pues sumo y eterno sacerdote. Secundum ordinem Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Melquisedec, sin padre, ni madre, ni genealogía. Ese personaje misterioso. Jesucristo, sin anclajes en este mundo, venido del cielo. Y ofreció pan y vino, Melquisedec. Pan y vino. En la epístola a los Hebreos leemos 6:20. Mejor, primero 4:14 leemos. Teniendo un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos unidos a la confesión. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Él es el pontífice de nuestra confesión, Jesús. Hebreos 3:1. Él es pontífice según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:9-10. Y Hebreos 6:20. Dice, repitamos un poco, Santo Tomás de Aquino, que el ministerio propio del sacerdote es ser mediador entre Dios y el pueblo. O sea, por una parte, el sacerdote transmite al pueblo las cosas divinas. Por eso le viene el nombre de sacerdote. Sacer, sacris, es sagrado. Sacra es las cosas sagradas. Sacradans, sacerdans, es el que da lo sagrado al pueblo. Ese es el origen etimológico de la palabra sacerdote. Sacerdans, el que da las cosas sagradas. Sacradans. Da las cosas sagradas al pueblo. Y lleva las cosas del pueblo a Dios. ¿Qué es lo primero que le lleva a Dios del pueblo? Los pecados. O sea, satisface de alguna manera a Dios por los pecados del pueblo. Pero esto a quién le corresponde, sobre todo a Jesucristo, porque Él es el que verdaderamente nos da las cosas sagradas, las cosas de Dios. Y dice San Pedro en su segunda epístola, por Jesús nos hizo Dios merced de preciosas y ricas promesas, para hacernos así participantes de la naturaleza divina. De manera que Jesucristo es el que nos está dando siempre los bienes del cielo, los regalos del Padre, los dones del Espíritu Santo, su mismo amor. Nos da las cosas sagradas. Y Él es también quien reconcilia al género humano con Dios. Quiso Dios que en Él habitase toda la plenitud y quiso reconciliar todas las cosas consigo por Él. Cantamos en el himno de los colosenses de vísperas. Por tanto, el máximo grado de sacerdocio le compete a Jesucristo. Jesucristo ha venido a traer un nuevo sacerdocio que difiere del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento en el sentido de que aquel era, al pie del sacerdocio de Jesucristo, solo un símbolo, solo una figura.
Porque Jesucristo no solo es el sacerdote y el legislador de la nueva ley, sino que es también el Rey Supremo de toda la creación. Lo que constituye formalmente a Jesucristo como sacerdote es lo que explicábamos el primer día, la gracia capital. Él tiene la gracia de cabeza y esa gracia se distribuye a todos los miembros del cuerpo místico de la Iglesia. Y esa gracia capital de Jesucristo es formalmente redentora. Y por eso el sacerdocio de Cristo es esencialmente redentor. Y esa gracia capital es la que hace, se dice en teología, que todos los actos de Cristo, todas sus acciones, todas sus obras, sean actos teándricos, o sea, actos de Dios. Siendo perfecto hombre, todas sus obras son teándricas, son divinas. Y, por tanto, el sacrificio redentor, que es el acto sacerdotal por excelencia, es un acto teándrico. Por eso en la misa tenemos que estar temblando, porque la misa es toda divina. La misa es un encielamiento para nosotros, es meternos en el cielo. Por tanto, la unión hipostática, siempre volvemos a lo mismo, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona divina de Cristo, del Verbo encarnado, la unión hipostática es el fundamento, es la raíz, es el principio de la gracia capital de Cristo. Y si la unión hipostática es el fundamento, la raíz y el principio de la gracia capital de Cristo, la unión hipostática es el fundamento, la raíz y el principio del sacerdocio de Cristo que procede de su gracia capital. El razonamiento es muy sencillo. Por eso es Cristo sacerdote. Pero además de sacerdote, Jesucristo es hostia de su propio sacrificio. Acabamos de cantar en el Pange Lingua, cuando lo han cantado ustedes, que no sé por qué se corta la primera estrofa y el tiempo que se está incensando se siguen las otras estrofas, que para eso están. Y hemos cortado la tercera estrofa, pues ya había terminado de incensar, pues ya está. Pero el último verso de esa estrofa en que hemos cortado decía, sedat suis manibus. Sedat suis manibus. Siempre me conmueve mucho ese verso, porque quiere decir en latín, bueno, se entiende prácticamente en castellano, sedat suis manibus, se da a sí mismo con sus propias manos. A ver, ¿quién puede hacer eso? Nosotros invitamos a alguien a comer y le damos con nuestras manos, a lo mejor, si le tenemos mucho cariño, pero no le damos de nuestro propio cuerpo. Jesucristo nos da con sus propias manos de sí mismo. O sea que es al mismo tiempo el sacerdote y la víctima. Y el altar, porque su cuerpo ha sido el ara del sacrificio. Jesucristo es hostia en el triple sentido en que se ofrecían los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a Yahvé se le ofrecían hostias víctimas, hostia por el pecado, hostia pacífica y el supremo de todos los sacrificios, holocausto. Jesucristo es víctima en los tres sentidos. La hostia por el pecado tiene carácter de reparación, carácter penitencial por los pecados cometidos. ¿Cómo era ese sacrificio? Se quemaba una parte de la víctima y otra porción se le asignaba a los sacerdotes, a modo de estipendio, por su ministerio. Y de aquí provenía la idea del pueblo de que el sacerdote comía los pecados del pueblo. Así los eliminaba, comiéndolos, era comiendo una parte de esa víctima.
La víctima preferida, según el Levítico, para esta clase de sacrificios era el macho cabrío sin defecto ni mancha. Tenía que ser un animal, en una palabra, caro. Como se hubiera vendido caro y se hubiera obtenido un dinero, se renuncia a eso matándolo. Bien, pues esta es una de las maneras de sacrificio del Antiguo Testamento. La hostia, podríamos llamar la hostia satisfactoria, la hostia expiatoria, la hostia penitencial, la hostia por el pecado. Después estaba la hostia pacífica, que se ofrendaba a Dios voluntariamente por un voto o en acción de gracias por un favor recibido. En este sacrificio lo que se comían eran las vísceras del animal y las partes grasas, pero la carne del animal se consumía entre el sacerdote y el propio oferente que había llevado la víctima. La propia persona que la había pagado tenía derecho a comer la carne. Y se comía como algo santo, en el propio santuario. Era una acción ritual. No te lo llevabas a tu casa para comerlo. Había que comerlo allí mismo como acción, como digo, litúrgica, ritual. Era un banquete de comunión que Dios preparaba a sus fieles con los mismos dones que ellos le habían llevado, pero que a su vez Dios mismo les había proporcionado. Esto prefiguraba el sacramento de la Eucaristía, porque nosotros ofrecemos a Dios los dones que nosotros mismos hemos llevado. De ahí el sentido de la procesión de ofrendas, no de una pelota o de una camiseta o de un ramo de flores o de unas velas, que eso no se lleva en las ofrendas. En la procesión de ofrendas se lleva lo que se ofrece, el pan y el vino. Se acabó. Se acabó. Si quieres ya para adornar, llevar una florecita que se va a poner sobre el altar, bien, como a modo de adorno. Pero lo que se ofrece es el copón y el... Me hace gracia porque como la gente no sabe liturgia, pero ni saben nada casi, pero te llevan a ofrecer el cáliz. Pero si el cáliz no se ofrece, el cáliz lo tengo yo en el altar, porque el cáliz no, lo que se ofrece es el vino y el pan. El cáliz no se ofrece, ni la palia, ni el purificador, ni eso. ¿De dónde viene usted con esto? Se ofrece el pan y el vino. ¿Por qué ofreces lo mismo que se va a sacrificar, que tú le llevas a Dios porque Él primero te lo ha dado a ti? Esa es la hostia pacífica. De manera que ya tenemos dos sacrificios. La hostia de propiciación, la hostia por el pecado, y la hostia pacífica de comunión. Y después está el holocausto, que es el más perfecto de los sacrificios. Ya saben, tantas veces le han predicado a ustedes que ustedes son el sacrificio de holocausto, la contemplativa, porque el mundo no percibe nada. Se quema todo para Dios. Todos esos tres sacrificios fueron figuras del sacrificio de Jesucristo, los tres. Las tres modalidades de los sacrificios de la antigua ley se reunieron en el corazón de Jesús. Dice la epístola a los Hebreos 10:14, con una sola oblación ha perfeccionado para siempre a los santificados, a los que van siendo santificados, se dice ahora, con una sola ofrenda. El hombre, dice Santo Tomás de Aquino, necesita el sacrificio por tres motivos. Primero, para la remisión de los pecados. Segundo, para conservarse en estado de gracia y en unión con Dios. Tercero, para unirse perfectamente con Dios. Pues todos esos frutos, la remisión de los pecados, la gracia y la unión con Dios, vienen por la humanidad de Cristo, porque por esa humanidad sacratísima son borrados nuestros pecados. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, dice San Pablo. Además, por Él recibimos la gracia de la salvación. Él se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Y por él alcanzamos la perfección de la gloria, porque en virtud de la sangre de Cristo tenemos confianza de pasar más allá de la cortina, o sea, al santuario, al Sancta Sanctorum, en virtud de su sangre, al cielo, porque es la sangre suya la llave que nos lo ha abierto. Por tanto, Jesucristo no es solo sacerdote. Noten que no digo fue sacerdote, sino es, porque es sacerdote eterno, está siendo en cada momento sacerdote. En el sagrario es el más callado y es el que nunca está callado, porque está siempre intercediendo ante Dios por nosotros. Y es también en este sentido modelo de la contemplativa. Jesucristo, sacerdote y víctima escondido en el tabernáculo. La contemplativa es una mujer callada, es una mujer oculta, es una mujer olvidada, es una mujer de la que el mundo se ríe porque es una pobrecita loca, desgraciada, que está ahí en un convento con lo que hay que gozar en la vida y lo que... El mundo eso, el día que la se entienda el mundo, que es lo que hoy pretende la vida contemplativa, que la entienda el mundo y hacerse al mundo, ese día no tienen ustedes sentido ninguno, como el día que me entienda a mí. El día que el sacerdote sea entendido por el mundo, pues lo que pasa es que nos habremos mundanizado, que es lo que ha pasado hoy con el sacerdocio. Y de ahí viene todo. De ahí viene todo. Entonces, esa muerte, ese holocausto de usted encuentra su expresión perfecta, su modelo pleno en Jesucristo, sacerdote escondido en el tabernáculo, porque Él está siempre callado, siglo tras siglo, pero no está nunca sin orar. Ese sacerdocio de Cristo tiene fuerza sobreabundante para expiar todos los pecados del mundo, todos. Sus heridas nos han curado. Dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote, ¿cómo es la estrofa? A ver si yo me acuerdo. Pie pellicane, Jesu Domine, mei mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quitabom niscelere. Que significa, oh piadoso pelícano, buen Jesús, a mí, inmundo, límpiame con tu sangre. Esa sangre de la cual una sola gotita basta para salvar al mundo de todos sus crímenes. El sacerdocio de Cristo, Él solo, basta para expiar todos los pecados del mundo. ¿Por qué? Lo razona teológicamente con su genialidad habitual el aquinatense y dice: porque para la perfecta purificación de los pecados se requieren dos cosas correspondientes a los dos elementos que acompañan el pecado. O sea, el pecado tiene dos elementos, la culpa y la pena. Y por lo tanto, lo que perdona el pecado tiene que tener dos elementos correspondientes a la culpa y la pena. La mancha de la culpa se borra por la gracia. Y el reato de la pena se borra por la satisfacción que el hombre ofrece a Dios. O sea, yo me confieso, por la absolución ya se me ha borrado la culpa, pero la pena no. La pena, si no sufro en esta tierra y hago penitencia suficientemente, para eso estará el purgatorio. Porque yo he matado a una persona y voy a un tribunal, y en el tribunal está la madre del que yo he asesinado. Y me dice, la madre le dice al juez y al fiscal: mire, yo lo perdono. Ya está, perdonado. Pero el juez y el fiscal dirán: mire usted, señora, usted lo perdonará, pero este hombre tiene que ir a la cárcel. Tiene que pagar su culpa. La culpa está perdonada, pero la pena tiene que pagarla. Pues lo mismo pasa con el pecado. Dios dice: yo te he perdonado, pero la pena que te has acarreado tienes que pagarla. Si no la pagas en este mundo, será en el otro, que para eso está el purgatorio, que es uno de los inventos más fantásticos, porque si no, aquí no se salvaba ni el tato. Pero para eso está el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa se perdona por la gracia. El reato se perdona por la satisfacción que el hombre ofrece a Dios. Y ambos efectos
son causados por el sacerdocio de Cristo, porque por el sacerdocio de Cristo se nos otorga la gracia. Son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Romanos 3, 24, 25. Por lo tanto, por el sacerdocio de Cristo nos viene la gracia, pero además, porque Cristo es sacerdote, Él ha ofrecido una superabundante satisfacción por nosotros, porque tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Por eso, si mi pecado, para borrarse, necesita la gracia que lo cancela y la satisfacción que elimina la pena, ambas cosas me vienen del sacerdocio de Jesucristo, que por eso es instrumento de la divinidad. Hay una obra muy bonita, se lo digo ya y termino, por si la tuvieran, por si la quieren buscar. Hay cosas muy bonitas sobre el sacerdocio de Cristo, hay maravillas, ¿no? En definitiva, lo insuperable, porque es lo que ha escrito el Espíritu Santo, es la epístola a los Hebreos. Pero luego hay muchas cosas. El tema del sacerdocio de Cristo es una preciosidad, porque tiene incidencias para nuestra vida espiritual, para nuestra vida consagrada, para la vida claustral contemplativa, muy interesantes. Y hay una obra muy buena sobre el sacerdocio de Cristo de don Isidro Gomá, que fue el cardenal primado de España. Tuvo un papel en la Iglesia española fundamental. No sé si ustedes han leído, y si no la han leído, yo se la recomiendo mucho, la pastoral conjunta que escribieron los obispos en plena guerra en el año 37, cuando vieron que aquello tenía un carácter de cruzada innegable, que los martirios eran imparables, que la persecución a la Iglesia era verdaderamente diabólica, y es una pastoral que yo nunca puedo leerla sin que me conmueva hasta las lágrimas, porque es muy... Bueno, pues la firmaron todos los obispos de España, todos. Entonces los obispos eran echados para adelante. Y la firmaron todos, quitando el catalán, el Vidal y Barraquer, el cardenal de Tarragona no la quiso firmar. Los demás la firmaron todos. Y es una pastoral maravillosa, larga. Pero en realidad el que la escribió fue el cardenal Gomá, que se murió poco después de acabar la guerra. Bueno, pues él tiene una obra que se titula Jesucristo Redentor. Y en ella dedica un capítulo muy notable, muy interesante, muy profundo a Jesucristo sacerdote.